Buenos días, hermanos. Dios los bendice. Un abrazo. Vamos a orar. Vamos a seguir en esa misma disposición y a dar gracias a nuestro Padre. Padre amado, en esta mañana te invocamos como comunidad, como iglesia. Señor, acudimos a ti con el deseo de aprender, con el deseo de ser enseñados, de ser moldeados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios justo, eres un Dios único, Señor, al que los tiempos no lo afectan. Gracias porque permaneces, Señor, a través de los tiempos, porque eres un Dios que no pierdes vigencia. Te rogamos que nos confirmes esta palabra de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y retomamos el libro de Romanos. Estamos estudiando Romanos, ya entramos al capítulo 2, hoy vamos a ir del capítulo 2 del versículo 1 al 16. Y bueno, antes de leerlo, quiero hacer como un resumen de lo que ha sido el final del capítulo 1. En algunas de sus Biblias dice la ira de Dios contra la humanidad. Yo creo que algunos de esos pequeños títulos que aparecen en las cartas, en toda la escritura, son agregados posteriormente, ¿no? Entonces, más que la ira, en ese texto de Romanos nos habla cómo Dios se revela al hombre desde el inicio. Dios empieza a hablar quién es Él, Dios empieza a manifestar. Y ese texto de Romanos nos empieza a hablar cómo el hombre caído se empieza a separar, a distanciar cada vez más de Dios. Y nos habla así de un juicio, y dice que viene un juicio porque hay una total depravación del hombre. ¿Qué quiere decir una total depravación? Quiere decir que su alma, su mente, su voluntad, sus emociones se corrompieron por completo. Y ellos, a pesar de que Dios se reveló, dice que no lo tuvieron en cuenta, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Pablo está señalando a esta generación que es la generación prediluviana. Antes del diluvio pasó esto, ¿sí? Dice que todos se desviaron, todos pecaron en gran manera contra Dios, porque a pesar de que Dios se reveló en toda su belleza, en toda su hermosura a través de la creación, ellos no lo tuvieron en cuenta. Ellos se alejaron y sus corazones se endurecieron en contra de la revelación de Dios. ¿Qué juicio vieron ellos? Esa generación, el diluvio. Vino el diluvio y exterminó a todo hombre, a toda criatura. Solamente, pues a través del arca de Dios, Él salvó allí a las especies y a una pequeña familia. Aunque muchos otros pudieron haberse arrepentido, pero aquí está la razón por la cual no se arrepintieron. Dice que se entenebreció su entendimiento y que había una depravación completa en estos hombres. No reconocían a Dios ni le daban gracias. Entonces vamos a ver cómo continúa Pablo escribiendo esta carta, porque cambia un poco aquí en el capítulo 2. Entonces voy a leerlo del 1 al 16. Por eso no tienes excusa alguna cuando juzgas a otros, pues cuando lo haces te condenas a ti mismo, ya que cometes los mismos actos de ellos. Y sabemos que Dios en su verdad castigará a cualquiera que actúe de esa forma.
¿Acaso crees que Dios juzgará y condenará a los demás y te perdonará a ti que haces las mismas cosas? ¿No te das cuenta de que las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Pero no le haces caso y en consecuencia estás almacenando contra ti mismo ira por la terca dureza de tu corazón no arrepentido. Esa ira se manifestará el día en que Dios le dará a cada uno el pago que se merece. Dará la vida eterna a quienes con paciencia hacen el bien y buscan gloria, honra y vida eterna. Pero castigará con su ira a quienes luchan contra la verdad y cometen injusticias. Verso 9. Habrá sufrimiento y angustia para toda persona que haga lo malo, tanto para los judíos como para los gentiles. Mas habrá gloria, honra y paz para los que hacen lo bueno. Lo mismo para los judíos que para los gentiles, pues para Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin tener la ley serán juzgados sin la ley, pero los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados, ya que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino los que la obedecen. Cuando los paganos, que no conocen la ley, actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo hasta los secretos de todas las personas. O en esta versión de Reina Valera dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Algo que me llamó la atención es que hay un cambio total en el libro de Romanos en la forma como Pablo está escribiendo, porque Pablo en el capítulo 2 está hablando de esa generación, miren lo que le pasó, miren lo que le sucedió, ellos no tuvieron en cuenta a Dios, a ellos Dios se les reveló, pero acá Pablo empieza diciendo, tú, por tanto, tú no tienes excusa quien quiera que seas. Entonces ya Pablo va a hablar directamente a quien sea que esté leyendo esa carta, tanto a la iglesia de Roma en ese entonces como a los que hoy la recibimos. Nos dice directamente, por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces ya no vamos a hablar de esa generación, de la generación prediluviana, de la que Pablo venía hablando, sino que ya Pablo está hablando a los romanos, a la iglesia que está en Roma en ese momento, ¿no? Y señala directamente al que está juzgando, ¿sí? Dice, no tienes excusa. ¿Ustedes se acuerdan en la introducción que hicimos de Romanos qué pasaba en Roma? ¿Cómo era la iglesia de ese entonces? ¿Cómo estaba compuesta? A ver, ¿quién se acuerda y levanta la mano? ¿Quiénes convivían en esa iglesia en Roma? Gentiles, griegos, judíos. Era una iglesia mixta. Habían judíos creyentes y habían gentiles y había gente de muchos lugares. ¿Por qué? Porque Roma era el centro del imperio romano y allí estaban todas las culturas revueltas. Entonces había una cantidad de gente, judíos conversos al cristianismo, pero también griegos, gente de todas las regiones estaban ahí. Y precisamente el problema que presentaba la iglesia de Roma era que los judíos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, querían imponer la ley judía a los que no eran judíos. Entonces habían muchos roces entre los judíos convertidos al cristianismo y los otros creyentes. ¿Sí? Entonces había un problema ahí de rechazo entre hermanos.
un problema de rechazo y de señalamiento en la misma iglesia. Entonces había murmuración, había señalamiento. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Por eso Pablo empieza a decir, no tienes excusa alguna cuando juzgas a otros. Y yo creo que no está hablando solamente a los judíos, sino que los gentiles también tenían su posición. Y decían, no, estos son unos religiosos que no sabemos qué hacer con ellos. Pero sí la iglesia tenía roces. Aunque había buen testimonio que compartían el evangelio, dentro de la iglesia estaba fracturada. Las relaciones no eran fuertes, habían grupitos. Y eso es lo que Pablo enérgicamente empieza a decir. ¿Cómo es que se atreven a juzgar unos a otros? Pero vamos a ver de qué está hablando. Entonces, ¿qué pensaban los judíos cuando uno lee las escrituras? Ellos creían en la ley, sí, pero también se creían el pueblo, bueno, son el pueblo escogido de Dios, ¿no? Pero había una superioridad, pero también había una superioridad moral. Ellos se creían moralmente superiores y ellos decían, los gentiles están acá, nosotros estamos acá arriba. ¿Sí? No lo expresaban, pero sí es lo que se ve. Había una superioridad moral contra sus hermanos. Entonces Pablo hace esa exhortación. ¿Y cuál es el pecado? Dice que ellos están señalando el pecado de los hermanos, pero que ellos no están viendo sus propios pecados. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo que no solamente pasa en una iglesia, sino que pasa en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Que uno se fija en los errores del otro y no en los errores que uno está cometiendo. Pero ese era el principal problema de la iglesia de Roma y era la superioridad moral, los egos, el señalamiento. ¿Y ustedes se acuerdan que eso también lo señaló el Señor Jesús cuando ejerció su ministerio? ¿Qué pasó con los escribas y fariseos? ¿Cómo se creían ellos? El problema es que ellos se creían superiores a los demás. Por eso el Señor Jesús decía, no, pues el que está sano no necesita médico. Pero ellos estaban sanos, solo que no reconocían su enfermedad. Los fariseos y los escribas necesitaban la gracia y el perdón y el amor de Dios, pero en su superioridad decían, no necesitamos ese mensaje, porque estamos bien. Entonces sí había también una superioridad moral, ya sea por conocimiento, porque tenían la ley acá, o por sus acciones, porque ellos hacían visible una piedad que en su corazón, aunque no era visible, sí exteriormente, como se vestían, como ellos querían ser vistos, querían que esa santidad se reflejara. Pero el Señor Jesús decía, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran impolutos, blancos, puros, pero por dentro están llenos de inmundicia y de maldad. Entonces, quiero que alguien me acompañe a leer Mateo 7, alguien que tenga su Biblia, Mateo 7, del 1 al 5. Puede levantar la mano y aquí llega él espera el micrófono. Aquí, la hermana Ruth. Mateo 7, del 1 al 5, Reina Valera. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
¿Está ahí? Bueno, sí. Miren ese texto y miren la maestría, por eso Jesús es el maestro, porque miren cómo ilustra de una forma tan sencilla algo complejo. Dicen, ¿ustedes quieren quitar la astilla en el ojo de su hermano? Que para quitar una astilla, pues se necesita uno estar muy bien para poder sacar ese pedacito de madera chiquito que está ahí en el ojo estorbando. Toca hasta con lupa y con buena luz para sacarlo. Y la pregunta del Señor Jesús es, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco que te bloquea los dos ojos? O sea, ¿qué les está mostrando el Señor Jesús con esa metáfora? Que el pecado que está en nosotros no es 10 veces más grande, es un problema que nos bloquea la vista por completo, nos enceguece. Pero aunque estén ciegos, sí pueden ver en el otro la pequeña mancha. Y ese es un problemazo. No encuentro la palabra, pero sí, porque es que ¿qué es la astilla frente a un tronco de madera? No es nada. Ahora, ¿cómo lo ve el Señor? Nosotros vemos el pecado de nuestro hermano como algo gravísimo, como lo peor, pero cuando yo hago eso es porque yo me veo a mí mismo en una posición de juez donde digo, no, yo puedo sacarle la astilla a ese hermano. Ese hermano no debería hablar así, este hermano. Y ese era el problema que tenía esta iglesia. Entonces, la razón por la cual uno hace un juicio sobre otro es porque uno se cree superior. ¿Sí? Porque es lo que pasa acá y es lo que dice aquí la palabra. Entonces aquí, aunque habían abrazado la fe, sí hay una superioridad. O sea, esto es algo que puede pasar en la iglesia. Pasó en la iglesia de Romanos. Y Pablo le dedicó un buen tiempo a mostrarle a los judíos que la gracia, que el pecado está en todos nosotros. Pero él arrancó desde el Génesis, dijo, miren esta generación del Génesis, Dios hizo un juicio porque se desviaron completamente, pero ahora ustedes están juzgando a sus hermanos. ¿Por qué lo están haciendo? Entonces los judíos creían que habían como varias categorías de creyentes. Ellos estaban de primeras y ellos por guardar la ley eran más limpios que esos que comían cerdo, que esos que curtían el cuero. Ellos están más sucios que nosotros y ellos se sentían así y por eso era el roce, porque entonces se sentían, ¿qué hacemos, no? Había un juicio, inevitablemente el grupo de judíos creyentes empezaron a señalar, y yo creo que los del otro lado también, empezaron a señalar a los judíos de religiosos, de legalistas, y eso estaba muy por debajo, pero es que el libro de Romanos dice, quien quiera que seas tú que estás juzgando, tienes un problema, y el problema no es contra tu hermano, sí es un problema contra tu hermano, pero es un problema contra Dios, porque ¿cómo estás viendo a tu hermano? Entonces hay un problema con cualquiera de nosotros cuando nos consideramos mejores que nuestros hermanos. Si yo me considero mejor que el hermano Julio, ¿de quién es el problema? Mío. Y eso, ¿cuál es el problema con eso? Que eso es muy silencioso. Eso es muy silencioso y uno ni siquiera se da cuenta. ¿Pero a ustedes no les parece que se han creído superiores a otras personas? Porque quizás hacen un poco más, porque están sirviendo en la iglesia o porque de pronto tuvieron una semana muy buena de oración, entonces se creen, uy, yo sí estoy orando, pero no, estos hermanos sí no están orando nada. Ese es un engaño que trae el enemigo. Y Dios plantea una solución en Mateo 7 del 3 al 5, que fue pues el texto que acabamos de leer. ¿Cuál es esa solución? Dice acá,
en el 5 dice, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, ¿cuál es la solución? Mírese usted mismo y mire la viga, el pecado tan grande que usted tiene y lidie usted con su propio pecado. Cuando ya usted no lo tenga, ya puede ver bien, porque es que esa viga, ¿dónde está? Es de frente. Y dice el Señor Jesús, quítese esa viga de frente y así va a poder ver bien para quitar la astilla de su hermano, que es algo que se hace con mucho amor, ¿no? Porque ¿cómo saca uno una astilla de un ojo? Uno no llega ya a meterle el dedo al ojo. No, eso toca que abra el párpado, sople con un copito. Miren la imagen del Señor Jesús. ¿Por qué puso la astilla en el ojo? Porque es un lugar tan delicado que uno necesita ser muy preciso y muy cuidadoso para retirarle una astilla a un hermano. Y es un acto de amor. Es un acto de amor. ¿Sí? Y lo que está pasando acá en Mateo es, como inicia la imagen del Señor Jesús, están señalando la astilla en el ojo del hermano, pero no la quieren sacar. Dice, uy, ese hermano tiene una astilla en el ojo. No, mire, nada que hacer, pero ¿cómo se la saco? Dice el Señor, no, usted tiene una más grande, quítesela y después acérquese a su hermano, y es un acto de amor yo sacarle a mi hermano esa astillita. O sea, Dios no está diciendo que nosotros no debemos confesarnos las ofensas unos a otros, sino que es algo que se debe hacer con tanta delicadeza, con tanto amor, que es como sacar una astilla de un ojo. Imagínense en ese ejercicio cuánto dura eso. Con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha paciencia también. ¿Ustedes no creen que a veces hay hermanos que le colman a uno la paciencia? Aquí dice que eso es como una astilla en el ojo, toca muy suave. Pero para hacer eso, le toca a uno primero quitarse el enojo, los prejuicios de encima, ¿no? El juzgamiento. Que puede uno ver a alguien, uy, esa persona se hizo un tatuaje, o esa persona, miren el vestido que se trajo, y empieza uno a señalar y se queda ahí, en apuntar, como un pistolero señalando. Ay, esta hermana tiene ese peinado, y este hermano dijo esto, pero ¿en qué estoy edificando? ¿Cómo estoy ayudando? Entonces dice, primero quitemos la viga de nuestro propio ojo para poder ver bien en la astilla del ojo del hermano. Y esa misma respuesta que da el Señor Jesús la encontramos también en Romanos. Vamos al verso 3. 2, Romanos 2, estamos en el capítulo 2, 3 y 4. Bueno, sí, ¿quién quiere leer? Emil, sí. 3 y 4. Romanos 2, 3 y 4. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros, sin embargo, haces lo mismo de ellos que ellos. Y el 4, sí. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Bueno, dice que juzgas a otros y tú haces lo mismo que ellos. Entonces, ¿qué pasaba con esta iglesia? Que ellos creían que su pecado era más pequeño que el de los otros. O sea, él tiene una astilla, yo tengo una astilla, pero es más chiquita. Pero ni la veo porque está en mi ojo. Ese era el problema, que el pecado que vemos en el otro siempre va a ser más grande que el de nosotros.
¿No les ha pasado? Y el 4 dice, y este es el título de la enseñanza, dice, o menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿La benignidad de quién? De Dios. Entonces, vamos a mostrar la imagen de la enseñanza. ¿Qué es longanimidad? ¿Cómo? Largo. ¿Cómo? Vida larga. Es una paciencia que se extiende más allá de lo natural. Eso es un atributo de Dios. Dios es un Dios de longanimidad. O sea, Dios extiende su paciencia y por eso es un caucho. Iba a traer un caucho, pero se me reventó. Pero la idea es extender la paciencia de Dios. Uno dice, yo le digo a mis hijos, ya me están colmando la paciencia, ¿no? Porque uno ya siente que eso se va a estallar. Pero dice que Dios es rico en benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué hace Dios? Extiende. ¿Saben cómo? Como ese queso, cuando uno lo pone en la aguapanela que se estira así. Dice que la paciencia de Dios se estira, pero sin que uno sienta que eso se va a reventar. Así es la paciencia de Dios, se expande porque es un atributo que está dentro del amor de Dios. El amor de Dios se expande frente a nuestro pecado. Dice acá, o menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, aquí recordemos que Pablo está señalando, está escribiendo, pero está señalando. Y le está diciendo a ese hermano que está juzgando, le está diciendo, ¿usted es capaz de ignorar esa paciencia con la que Dios obra? O sea, usted está juzgando a ese hermano, pero mire el carácter de Dios como es. ¿Cómo es Dios frente a nuestro pecado? ¿Qué tan paciente es Dios con nosotros? Entonces, de manera personal, Dios lleva a cada hombre al arrepentimiento por su paciencia, por su misericordia, por su bondad. Y esa es la forma en la que Él nos lleva a Cristo. Porque ¿en cuántos de nosotros hay pecado? En todos. ¿Y con quiénes Dios es paciente? Uno no puede decir, los del salón de allá, como están lejos del púlpito y solo me ven por una pantalla de televisor, son más pecadores que los que están acá. ¿Cierto? Dios es personal, Dios es único y Dios extiende su amor para todos nosotros. Porque ¿cuántos pecamos? ¿Y qué tan grande es nuestro pecado? Pero la longanimidad de Dios es más grande que nuestro pecado. Es enorme. Y miren la otra pregunta que aparece en el verso 4, dice, ¿ignoras las riquezas de la benignidad de Dios que me pueden llevar al arrepentimiento? Acá en una versión dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, estamos llamados a mirar no el pecado del otro, sino la grandeza del perdón de Dios que me perdona a mí. ¿Quién me quita la viga de mis ojos? Es el Señor. Es el Señor cuando yo acudo a Él y le digo, Señor, mi pecado es tan grande que no me deja ver lo que hay en los demás, no me deja ver la imagen de Dios en el otro. ¿Y Dios qué hace? Dios me quita la viga, Dios me abre los ojos, me da entendimiento. Pero cuando yo reconozco la bondad, la misericordia, la longanimidad de Dios, cuando yo reconozco ese amor que se extiende, que me ha abrazado y me ha perdonado a mí tantas veces, yo digo, pues lo que está haciendo el otro es lo mismo que yo estoy haciendo. Él necesita ese mismo Dios que yo tengo. ¿Qué necesita la gente que está pecando allá afuera?
que están distantes del Señor, que yo vaya y les hurgue el ojo. Ellos necesitan la longanimidad de Dios, entender que el perdón y el amor de Dios es tan grande que es ese amor lo que los lleva a ellos al arrepentimiento. Dios se mantiene firme frente a nuestro pecado y esa firmeza de Dios, ese perdón, hace que todos nosotros lleguemos a Él con arrepentimiento, nos quebranta. El amor de Dios quebranta. O sea, esa extensión del amor de Dios no es gratuita, sino que Dios quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, lleguen a su Hijo. Pero ¿cómo hace Dios eso? A través del amor y de la paciencia, de una paciencia que se extiende. Entonces, como les decía, ya a veces uno le dice o yo le digo a algunos de mis hijos, ya me están colmando la paciencia, que yo creo que eso más de uno lo ha dicho. Ya se me está acabando la paciencia, pero si uno dice eso y uno piensa en el Señor, uno extiende un poquito más. Porque el amor de Dios funciona en esa lógica. Entonces el llamado es mirar esas misericordias de Dios que nos llevan al arrepentimiento. Bueno, espera con el micrófono, sí, espera. Para Lida. Lida va a leer el verso 4, en Dios habla hoy. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad que te está llevando a convertirte a Él. Bonito. Dejémoslo ahí. Es la bondad de Dios la que nos guía a un arrepentimiento. Es el amor de Dios. O sea, yo le puedo decir a un hombre, arrepiéntete, pero es la bondad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Ellos necesitan conocer a Dios, necesitan conocer el amor de Dios. Entonces el llamado es mirar esas misericordias. ¿Qué pasó con la generación anterior de Romanos 1? Dios mostró su amor, Dios mostró su misericordia. Dice que nadie tenía excusa. Ahí en Romanos 1 dice que, bueno, desde que el mundo fue creado, Dios empezó a revelar. Voy a leerlo acá desde el 20, ¿no? Dios se da a conocer a través de lo invisible. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, o sea, ellos sabían que Dios se revelaba a través de lo invisible, y aunque lo sabían, no quisieron adorar a Dios, no quisieron darle gracias, y al contrario se pusieron a concebir ideas estúpidas, y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Dios extendió su longanimidad, Dios extendió su amor, Dios extendió su gracia, pero ellos estaban tan duros que vino el diluvio y nadie creyó, aunque Dios les abrió las puertas de su arca para que cualquier hombre y cualquier mujer subiera, ninguno aceptó subir. O sea, Dios no cambia. Dios siempre es un Dios de amor, pero cuando viene el juicio, Él dice ya llegó a este límite y se cierra, ¿no? Entonces, algo bonito que mostraba el Señor a través de su longanimidad, que es aquello que se estira, es que uno cree que en su pensamiento humano, ¿no? En la concepción humana, yo les dije que iba a traer un cauchito para hacer el ejercicio, pues el caucho aguanta hasta acá, ¿sí? Y si yo lo estiro un poquito más, se revienta, que fue lo que pasó. Pero la paciencia de Dios se extiende más allá de mi lógica. Llega un punto donde ya el corazón del hombre está tan endurecido que Dios retrae su gracia. Ya deja al hombre, dice que en Romanos, que los abandonó a sus propios pensamientos, ¿no? Pero aquí Dios extendió su amor y por eso la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo me acuesto y al otro día me levanto, ya la misericordia de Dios es nueva para mí ese día. Yo pequé ayer y hoy voy a pecar, pero en esos pecados que cometo hoy Dios extiende su amor.
¿Pero para qué? Para que llevándome al arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo deja en claro. Esto no es simplemente que yo voy a pecar todos los días porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, sino que Él extiende su misericordia para que yo me acerque a Él, arrepentido. Y Pablo pregunta, ¿acaso eso no significa nada para ti? Eso le dijo él a los romanos. Y creo que el texto también nos pregunta a nosotros, ¿qué significan para ti esas misericordias de Dios? ¿Qué ha significado para ti el hecho de que tú hayas pecado y hayas visto no el juicio divino, sino la extensión de la gracia de Dios sobre tu vida para mostrarte amor? ¿Qué significa eso para ustedes? Allá habló Lina. Ay, ya le conozco la voz. Gracias, hermanita Lina. Entonces miren que aquí quién es el que debe juzgar, que es el Señor de los cielos, el que es nuestra autoridad. No se erige como juez. O sea, Él no está haciendo lo que, él no está señalando la astilla en el ojo de cada hombre diciendo, Dios podría decir, yo veo el corazón de cada hombre y sé que voy a juzgarlo y los voy a juzgar por los pecados que hicieron. Él no hace eso, Él dice, yo extiendo mi gracia porque Dios ya da por hecho que somos pecadores, pero dice, extiendo mi gracia para que ustedes vengan a mí en arrepentimiento, para que encuentren en mí un refugio para sus propios pecados que los condenan. Entonces miren que es esa longanimidad de Dios la que me puede quitar a mí la vara que hay en mis ojos para que yo pueda ver la astilla que está en el ojo de mi hermano y poder retirarla con ese cuidado, con ese amor, con esa delicadeza, con la que uno literalmente tiene que sacar una astilla de un ojo. Es un acto de amor. Entonces, la longanimidad es esa gran cantidad de tiempo en que Dios extiende su gracia, su bondad de generación en generación. Pero Pablo también nos muestra que llegó un tiempo en que él decidió el juicio por agua, porque ya dijo, ya a esta generación le extendí tanto mi amor y me rechazó tanto que ya establezco mi juicio. Entonces, hay un tiempo, y uno lee el libro de Romanos y todo el tiempo está hablando del juicio de Dios, pero también del amor del Señor acompañando ese juicio. Entonces miremos el 5 y 6, dice, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. Entonces miren el paralelo. El paralelo es la gracia, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, la bondad, que dice no podemos ignorarla. Y por otro lado está nuestro pecado, ¿sí? Pero dice, si tú eres obstinado en pecar, a pesar de que la gracia de Dios se muestra, si tu corazón sigue sin arrepentirse, pues no estoy acumulando gracia, sino estoy acumulando un castigo contra mí mismo. Porque ¿quién me va a juzgar? El mismo Dios. Y dice, con la vara con la que tú mides, con esa misma vara el Señor te va a medir a ti. Entonces aquí vemos hombres que tienen un corazón sin arrepentimiento. Recordemos que Pablo, al escribir Romanos, él quiere reafirmar la fe de estos creyentes que están en Roma, que no tuvieron un acompañamiento de un apóstol. Entonces él quiere dejar muy en claro que los hermanos entiendan que en ellos hay pecado y que necesitan la gracia del Señor y que solamente la gracia de Cristo puede salvarlos.
Entonces aquí estos hombres que no pueden ver su propio pecado también van acumulando un castigo, porque Dios va a pagar según lo que haga cada uno. Vamos a leer del 6 al 11. ¿Alguien quiere leer? ¿O lo leo acá? 2, del 6 al 11. Esperancita. Vale, bueno, lee Esperancita. Sí, del 6 al 11. el cual, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí en esta versión dice, pues Dios no muestra favoritismo. Entonces, Pablo deja en claro con esa frase, Dios no muestra favoritismo, que tanto judíos como gentiles van a ser juzgados de igual manera y que el juicio va a ser tanto para unos como para los otros. Entonces, aunque hay un juicio que va a ser universal, dice que todo hombre va a compadecer ante el tribunal de Cristo, va a ser un juicio personal. Él no va a decir, voy a juzgar a Colombia. Él no va a decir, no, él va a llamar nombre por nombre y va a juzgar el corazón de cada hombre sin favoritismo. ¿Sí? Para él no hay diferencia. Gracias, hermano. Entonces, él juzgará a cada uno por su propio pecado y cada uno de nosotros debe dar cuenta ante el Señor, ante el juez de toda la tierra. Entonces dice ahí, habrá ira para quienes no obedecen a la verdad. Entonces, ¿quiénes son los que obedecen la verdad? Pues miren lo que hace Pablo tan bonito y es que el primero muestra que es la bondad, la benignidad, la longanimidad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Y dice, si tú eres obstinado, te endureces. Pero si tus oídos están abiertos a la verdad, esa bondad de Dios, ese amor de Dios te llevará al arrepentimiento. Entonces, quien obedece a ese amor de Dios, el Señor lo atrae hacia Él mismo. El Señor lo atrae y lo abraza y lo cobija y lo protege del juicio que el mismo Dios va a ejecutar contra la propia humanidad. Pero es el amor de Dios, es su longanimidad. Entonces es quien obedece en esa verdad, aquel que cree en el Mesías, en Cristo como el Mesías, aquel que reconoce sus pecados, aquel que reconoce que necesita un Salvador, que lo salve de su condición de pecado. Dice acá que pues va a ser el que va a ser salvo. Y dice Pablo acá, no hay favoritismos. Y cierra como esa pericopa, ese fragmento diciendo, dejando en claro, aquí no estoy hablando de judíos o gentiles. Recuerden que en el capítulo 2 dice, quien quiera que seas tú que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Entonces, aunque podemos deducir que habla de judíos y gentiles. Cualquiera que se señale el uno al otro y no está mirando su propio pecado, se está condenando, porque no está considerando su propia maldad, la propia oscuridad de su corazón, sino que está mirando en el otro ese pecado, ¿no? Entonces, en Dios no hay favoritismos y tampoco hay manera de huir de ese juicio, de esa ira de Dios, sino es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a leer del 8 al 11. ¿Cómo? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad. Es que esta es otra versión.
Los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismos. Entonces hay un peligro ahí, es el rechazo a la verdad, el rechazo al amor de Dios, el rechazo a la gracia. Aquí Dios conoce el corazón de los hombres y dice, ¿habrá ira para aquellos que se sienten superiores a los demás? ¿Sí? Aquellos que sienten que por su condición, recordemos que los judíos que decían que por ser del linaje de Abraham, ellos estaban excluidos de cualquier juicio, pero el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Yo les digo que Dios puede levantar el linaje de Abraham incluso desde esas piedras. Entonces los descolocó porque ellos se creían siempre moralmente superiores. Y el Señor Jesús dijo, no, ustedes están en la misma condición. Son un sepulcro blanqueado, apenas están aparentando una bondad que por dentro no la tienen, porque su corazón es corrupto y contrario a Dios. Entonces el Señor quiere seducirnos a todos con su amor, no recalcándonos nuestro pecado, no hundiéndonos el dedo en el ojo donde está la astilla, que es una viga, ¿no? Dios no nos coge esa viga y nos la manda contra... No, porque Él dice que yo quiero que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios lo que hace es extender su amor para que yo me acerque a Él con libertad a través de Jesús. Entonces, después de eso, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Somos de los que nos detenemos a pensar en la gravedad del pecado de los demás? ¿Será que nos ha pasado eso que toda la tarde nos quedamos pensando, ahorita que pasó elecciones, este hermano, ¿por qué votó por este? Y me quedo pensando y considerando pecado una decisión personal. ¿Sí? ¿O soy de los que están mirando mi propio pecado, mi propia condición? ¿Cuál es la invitación de la Escritura? ¿A qué nos invita el Señor a ver su gracia? ¿A considerar la grandeza y la gravedad de mi pecado? Para yo presentarla delante de Dios y decirle, Señor, necesito esa bondad, ese amor, esa gracia. Y dice acá que eso es, experimentan paz quienes reciben ese perdón de Dios. Porque cómo se siente uno cuando es culpable de un juicio y un juez lo absuelve totalmente de toda culpa, de toda multa, de la cárcel, del juicio que le espera a uno, pues uno siente paz y libertad. Lo mismo pasa cuando yo llego con mi pecado delante de Dios y le digo, Señor, estos son los argumentos en mi contra. Esta es la viga de mi ojo, es tan grande que no la puedo mover. ¿Y Dios qué hace? La quita. No mágicamente, sino que Él hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario donde Él se llevó todas nuestras culpas. ¿Para qué? Para que yo pueda quitarle la astilla a mi hermano. O sea, para que yo en vez de señalarlo, en un acto de amor, le limpie el ojito y aquello que le está estorbando a mi hermano. O sea, Él me muestra amor para que yo muestre amor también. Dice el verso 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley escrita de Dios en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto.
Entonces dice, escuchar no nos hace justos ante la ley. ¿Qué decía el Señor Jesús? De oídas oiréis y no percibiréis, y viendo tampoco veréis. ¿Cuántos escucharon y cuántos quedaron al final, no? Entonces aquí dice, no es los que escuchan el mensaje, no es los que conocen la ley. ¿Son nuestras obras? ¿Es nuestra moralidad? La salvación es un acto soberano de amor que Dios antes de la fundación del mundo ya lo tenía preparado, porque Él sabía que todos nosotros íbamos a pecar en gran medida delante de Él. ¿Y qué hizo Él? Preparó un acto de amor y a todos nos está trayendo a recibir su gracia y su perdón, porque Él sabe que esa viga no nos deja ver, nos estorba, y no solo nuestra relación con el otro, sino nuestra relación con Él. Pero ¿quién se encarga de quitar esa cantidad de argumentos? Pues Él ya lo hizo, ¿no? En la cruz. Entonces miren cómo cierra ese fragmento en la Escritura en el 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces hagamos un recorrido desde el principio. ¿Cuál es el problema que está pasando en la iglesia de Roma? Y a dónde llegamos, ¿no? El problema era que la iglesia era una iglesia mixta de judíos y gentiles que se estaban acusando y señalando. Dice, tú te estás juzgando, pero tú tienes un problema en tu corazón tan grave y peor que el que está señalando en tu hermano. Y dice Pablo, la invitación de Dios es que en su gracia aceptemos ese perdón de Dios, pero Dios dice al final, Él juzgará los secretos de cada uno. O sea, ¿quién puede ver la astilla que está clavada en mi corazón, que no debería estar ahí? ¿Quién puede ver toda la suciedad de mi ser? Yo les puedo traer un vaso de agua transparente y se ve limpio, pero si lo pasamos por un microscopio, uno ve la cantidad de bacterias, puede tener hasta cianuro, ¿no? Un veneno, y yo creer que es agua pura, ¿sí? Puedo mezclarlo con mi propia orina, y quién va a saber, ¿no? Pero hay alguien que sí conoce lo que hay en el corazón, y eso es lo que Dios va a juzgar. Dice las intenciones y la vida secreta de cada uno. Entonces hoy, aunque la idea no es profundizar acerca de la obra de la redención, porque vamos a estudiar todo el libro de Romanos, y Pablo va a dejar en claro lo que es la gracia, lo que es la ley, en este fragmento es el juicio que tenemos nosotros como iglesia entre nosotros y hacia los otros. La única diferencia con los que no han recibido la gracia y el perdón de Dios es que pues nosotros somos pecadores que nos hemos arrepentido y ellos son pecadores que no se han arrepentido. Pero la gravedad del pecado solo Dios la conoce. Puede haber un satanista que sea, que simplemente lo podemos considerar como lo más oscuro, lo más lejano, lo más distante, pero ¿quién puede ver el corazón de esa persona? Solo Él va a juzgar el secreto de los hombres y solo Él conoce cada uno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, porque sé que muchas veces vemos el pecado en el otro. ¿A quién le ha pasado? Creo que a todos, ¿no? Pero hoy vamos a pensar cuál es la viga que está atravesada en nuestro propio corazón. No vamos a hablar de otros. Pasa muchas veces que hacemos sus preguntas y alguien empieza a hablar. Es que nos incluimos todos en un comentario personal. Es que nos falta oración. No, vamos a pensar de manera personal. Si Dios me juzgara, ¿de qué me hallaría culpable? Si Dios juzgara hoy los secretos de mi corazón,
y los pusiera en esa pantalla donde se ven, ¿qué les causaría vergüenza? ¿De qué sentirían culpabilidad? ¿Qué encontraría Dios en mí? ¿Será que Dios perdona eso? ¿Saben cuál es el único pecado que Dios no perdona en su longanimidad, en su paciencia? ¿Alguien sabe? Aquí dice, por tu corazón no arrepentido, por tu dureza de corazón. Lo único que no perdona es aquello de lo cual yo no me arrepiento. Él dio la vida y su obra fue completa. Él no murió solo por una cosa o por otra, sino por la condenación de la humanidad completa. Todo lo que me separaba de Dios, Él lo anuló en la cruz del Calvario. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Reconocer. Dice aquí, pero por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del santo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. Lo único que Dios no perdona es cuando yo no me arrepiento. Si yo no reconozco, si yo soy incrédulo, pues no va a haber perdón también. El pecado que no he confesado. Entonces, vamos a ir a Juan 1, del 8 al 10, aunque creo que es primera de Juan, voy a verificarlo. No, es primera de Juan, sí. Primera de Juan 1, del 8 al 10. A veces hay una confusión en que nosotros como iglesia, quienes hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, entendemos que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, que a diario pecamos y la gracia de Dios está ahí. Pero miremos primero de Juan 1, del 8 al 10. ¿Quién quisiera leerlo? Qué pena los del otro salón, pero bueno, de aquí ya. Bueno, primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Sí? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, está clarito ahí. Sí, ahí está del 8 al 10. Ahí está hablando a la iglesia. Esto ya no es para incrédulos. ¿Y por qué para la iglesia? Porque aunque en nosotros está morando el Espíritu Santo, también está el viejo hombre. Eso no me excluye de gritar, de enojarme. Eso es natural. Pero ¿a qué nos invita Dios en su amor? A confesar, a limpiarnos de toda maldad. Dios es quien me puede limpiar y Él lo hace. O sea, es como cuando un hijo, a mí me enoja que se le riegue el jugo. Yo estoy luchando con eso, con mi enojo, porque es natural, un niño riega un jugo y es un accidente, no debería no regañarlos. Yo creo que ya aprendí, pero yo no sé hasta el día que se repita. Pero, ¿qué pasa en eso? Llega mi hijo todo sucio, ¿qué tengo que hacer yo? Papá, estoy sucio, pues lo limpio. ¿Y qué ve mi hijo en ese gesto? Un amor. Así fue la última vez, no sé, se le ensució y no le dije nada y él, gracias papá. Yo no entiendo la dimensión del amor con que los hijos lo ven a uno, pero ellos ven algo, ellos aprenden unas cosas muy grandes de cosas muy pequeñas. Entonces, si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque esto es un espejo donde yo me miro a mí mismo y digo, uy, esto me muestra profundamente cómo soy yo, cómo es Cristo. Y al ver a Cristo yo digo, uy,
Señor, necesito que me hagas como tú eres. Y Él va limpiando de toda maldad y nos va afirmando. Entonces, el primer paso para el arrepentimiento es eso, reconocer nuestra condición de pecado. Dejar de señalar al otro, de hablar, de murmurar aquí contra el hermano, sino yo tengo un pecado y es problema mío y yo tengo que lidiar con ese pecado. Segundo, no quedarme con eso, sino tengo que acudir a la gracia de Dios a través de una comunión íntima, una comunión personal. Ojalá con este texto decirle, Señor, yo no veo pecado en mí, pero tú sí lo ves, porque tú examinas los secretos de mi corazón, entonces muéstrame mi pecado y límpiame. A veces el pecado más grande es el orgullo espiritual, creer que no tengo nada. Que dice Juan, si usted se cree que no tiene nada, es un mentiroso, y la verdad no está en usted, porque aún no hemos alcanzado la estatura de Cristo. ¿O alguien aquí ya lo alcanzó? No, todavía nos falta limpiar. Bueno, el Señor lo hace, pero Él quiere una relación y a través de esa relación nos va limpiando. Pero el que no cree que tiene pecado ya está engañado, ¿no? Entonces vamos a volver a Romanos 2:4, dice: si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos y miente, no dice la verdad. Ah, no, pero estábamos, era en el 5. El 5, no, es que estoy en Juan, sí. Romanos 2:4, perdón. Doce al 16. No, pero vamos al 4. Dice, ¿no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia, Dios ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Creo que ese es el pasaje central. Entonces, en cuanto al pecado, el llamado es autoexaminémonos. Miremos hacia adentro. En vez de mirar el pecado de mi hermano, miremos hacia adentro. Y busquemos en ese pecado nuestro cómo se manifiesta la bondad de Dios, cómo se ha mostrado la gracia de Dios para con nosotros. Entonces no gastemos energía, no nos enfoquemos en el otro o incluso en la gravedad de nuestro pecado, sino en la longanimidad de Dios, que así es como se llama esta enseñanza, longanimidad. Así nuestro pecado sea muy grande, la bondad de Dios es mucho más grande. Él hizo una obra perfecta en la cruz. ¿Para qué? Para anular esa acta de decretos que era contraria, que me acusaba. Él quitó esa acusación. Entonces, aún siendo creyentes, sé que lidiamos con pecados, con el mal genio, con lo que se les ocurra a ustedes. No quiero dar ejemplos, pero cada quien sabe en su corazón con qué está lidiando. Pero esa es una palabra donde Dios nos dice, confesémonos unos a otros. Si tengo algo contra un hermano, primero tengo que ir al Padre y luego ir al hermano. Si tengo algo contra mí mismo, pues Señor, límpiame, examíname. ¿Por qué? Porque dice que Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Pero la santidad no se consigue subiendo una montaña de rodillas o haciendo rituales, ¿no? La santidad se da en una relación. En la medida que yo me acerco a mi Padre, cada vez me parezco más a mi Padre. En la medida que yo vea ese amor, en la medida en que yo me enamore más de Dios, es en el amor en el que se construye una santidad a la manera de Dios. Porque si no es legalismo. Si yo construyo una santidad basada en mi propia superioridad moral, en que yo oro, en que yo ayuno, en que yo hago yo,
pues soy santo a mi manera, que me vuelvo religioso. Pero si yo construyo una santidad de relación diaria con Dios, es diferente. Entonces sé que debemos lidiar con esa naturaleza caída que todos tenemos, pero estamos llamados a vivir en unidad con Cristo y es en esa unión donde se construye esa fe genuina. No una fe de apariencias, no una fe de domingo, sino una relación diaria con Dios. Diaria, diaria, diaria. Entonces, en la medida que reconozcamos nosotros nuestras debilidades, nuestros pecados y esa extensión del amor, pues vamos a gozar de ese perdón, de esa paz, de esa gracia. Hermanos, nos queda un minutico. Entonces, si alguien quiere, de pronto vamos a dar lugar aquí a los hermanos, si alguno quiere participar. Bueno, acá hay una intervención en caso que no haya nadie en el otro salón. Hablemos de manera personal, ¿listo? Si no hay nadie, aquí está Estefi. Y la hermana, entonces acá la hermana Ruth y Estefi. Ruth Analida. Bueno, en mi opinión, bueno, la enseñanza está muy clara en el versículo 1 y a modo personal, por lo cual yo soy inexcusable, o sea, no tengo excusa. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti misma, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esa es una invitación que Dios me hace a mí. Y en el versículo 13 de este mismo Romanos 12, dice en el 13, sí. Ya. No, en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, es una invitación que Dios me hace a mí. Primero, no tengo excusa y segundo, Dios me manda a hacer, no a ser oidora ni tantas cosas que hay que a veces uno se vuelve religioso y ore y diga y haga y hay que hacerlo, sí, pero Dios me manda a ser hacedora. Reconozca que yo he actuado mal, haga, confiéseme ante Dios, vaya ante Dios y vaya pida perdón a la persona que he juzgado, lo que he hecho, y es la única forma que a mí me parece que podemos como quitarnos esa viga que tenemos en nuestro ojo. O sea, es una invitación. No hay excusa para juzgar y Dios me manda a hacer. En el versículo 1 y en el versículo 13. Gracias. En mi concepto. Y aquí Estefanía y ya terminamos. Bueno, desde que empezó la enseñanza, yo me preguntaba que cuál era la diferencia entre exhortar a un hermano y juzgarlo, ¿sí? Y muchas veces no entendemos esa diferencia porque, pues, en mi concepto, por ejemplo, con mi esposo, con mi hijo, siento que ellos han estudiado la palabra, que saben, ¿no? Y muchas veces, en vez de tener esa paciencia, ese amor, es juzgarlos y decirles, no, pero usted sabe que Dios dice eso, usted sabe, sí, por qué lo hace. Y no mirarse a uno mismo, ¿sí? Porque estamos a la par, estamos iguales. Y qué importante eso de hablar con amor, ¿no? De enseñarse, de sentarse juntos y de estudiar la palabra y que sea la luz de la palabra que nos diga en qué estamos mal, no nosotros diciéndole a los demás en qué están mal, sino que sea Dios en su palabra. Gracias. Ya, bueno. Ahorita vienen unos anuncios, entonces sigan ahí y nos vemos ahorita aquí al salón del lado. Es que a veces se van aquí derecho, pero acá hay otras personas para que nos saludemos,
hay tinta aromática y ahí podemos charlar de pronto también con los que vienen y nos visitan. Bueno, entonces oremos. Amado Padre, gracias Señor porque aunque conoces nuestro corazón, tú eres paciente y bondadoso, Señor. Gracias por tenernos la paciencia, por guiarnos a tu verdad. Y gracias porque nos has dado todo para descansar en ti, para experimentar paz en medio de un mundo lleno de conflictos, de diferencias, de polarización, de posverdad. Gracias porque eres un Dios que no cambia, que tu verdad no cambia y porque pues nos has dado esta enseñanza hoy para afirmarnos. Pido que nos lleves al secreto, Señor, que esto no termine en una enseñanza de un domingo, sino que podamos poner en práctica la invitación que tú nos haces de manera personal. Te alabamos por tu palabra, por tu espíritu y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. Bueno, hoy quiero hablarles de una parábola que creo que todos conocen. No la vamos a leer porque pues es bastante larga, entonces la vamos a resumir. Es de los trabajadores de la viña. Escuchando la oración de la mañana y escuchando la prédica ahorita del pastor, es hermoso ver cómo Dios une las cosas sin ponernos nosotros de acuerdo, sino que cada uno en oración el Señor va mostrando y lleva un hilo totalmente de todas las cosas. Yo le preguntaba al Señor qué podía sacar yo de esta parábola y me mostraba que una de las luchas más grandes del corazón humano es la comparación. Bueno, les cuento un poquito sobre la parábola, para los que de pronto no la conozcan. Dice que un hombre que tenía una viña salió a buscar obreros para que trabajaran en ella. Él contrató en las horas de la mañana a una cantidad de obreros y acordó un pago de 1 denario por el día completo de trabajo. Era un pago totalmente justo y era un pago generoso para esa época, era un muy buen pago. Pero resulta que él salió a mediodía y contrató a otros. Y salió ya realmente faltando muy poco tiempo para acabar la jornada y contrató a otros, cuando ya estaban sobre el tiempo. Al llegar la noche, todos recibieron el pago y recibieron exactamente la misma paga, tanto los que trabajaron todo el día como los que trabajaron más poco tiempo. ¿Qué pasó ahí? Entonces comenzaron las quejas. Los que habían trabajado desde temprano pensaban que merecían ganar más que los que habían empezado más tarde. Desde su perspectiva humana, la generosidad del dueño parecía muy injusta ante los ojos de ellos. Y el problema de ellos no estaba en el salario que les habían pagado, en lo que ellos habían recibido, porque realmente ellos habían recibido lo que habían acordado, un buen pago, sino el problema fue cuando de ellos surgió el comparar lo que ellos habían ganado con lo que habían ganado los demás. Ahí también Jesús nos está mostrando algo muy profundo sobre el corazón del ser humano. A veces nosotros podemos recibir bendiciones abundantes y aún así perdemos la gratitud. ¿Por qué se pierde la gratitud? Porque comenzamos a mirar constantemente lo que les llega a los demás sin mirar lo que nos llega a nosotros mismos. Y la gracia de Dios no funciona como un sistema de méritos, de los méritos que nosotros como seres humanos podamos hacer.
La gracia no se gana porque llevemos mucho tiempo sirviendo en la iglesia, la gracia no se llama por el esfuerzo, no se gana por el esfuerzo que hagamos nosotros, ni el rendimiento espiritual que podamos tener cada uno. Nadie puede presentarse delante de Dios exigiendo que le dé más amor, exigiendo que le dé más salvación, exigiendo que le dé más aceptación. Nadie puede hacer eso porque su gracia es eso, es un regalo que no tiene comparación. Leyendo esta parábola también entendía yo y la comparaba con el hombre que murió en la cruz. Este hombre pasó la mayor parte de su vida alejado totalmente de Dios y en el último momento lo reconoció, se arrepintió y ¿qué ganó? El paraíso, la vida eterna. Entonces, para muchos en ese tiempo yo creo que también dirían eso es injusto. Como un hombre que toda la vida pecó, como un hombre que toda la vida estuvo separado, al último momento se ganó el paraíso. Pero así tenemos que nosotros entender que el Evangelio no se trata sobre la justicia, sino se trata sobre la gracia del amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y esa gracia no tiene un cálculo, esa gracia solamente se recibe. Y a veces en la vida cristiana nos pasa lo mismo. El corazón de nosotros puede endurecerse lentamente y no nos damos cuenta, porque de pronto llevamos muchos años en el servicio, porque hemos sacrificado muchas cosas, y de pronto nos da la sensación de que merecemos más que algunas otras personas. Entonces, Jesús hoy nos invita a contemplar nuevamente es la bondad de nuestro Padre Celestial. No es por el mérito, no es por el esfuerzo, no es por nada. Es mirar a nuestro Padre Celestial. El milagro más grande no está en lo que cada uno recibe. El milagro más grande está en que nosotros también fuimos alcanzados por esa misericordia y esa gracia de Dios. Somos trabajadores de la viña del Señor. No importa si yo llegué a conocer al Señor pequeña, no importa si yo llegué a conocer al Señor a mis 30, 40, 50 años o si lo conozco ya en momentos antes de partir. Esa es la misericordia y ese es el buen Dios que nosotros tenemos, el Padre de bondad. Cuando ya nosotros reconocemos esa verdad en el corazón como cristianos, como conocedores de Dios, pues ya esa comparación del que tiene más o recibe más ya sale de nosotros, entonces vuelve esa gratitud a ocupar ese lugar especial en nuestro corazón. Siempre, siempre agradecidos por el Señor, porque Él es el que nos provee todo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, hoy desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, nos queremos acercar a ti dándote gracias, Señor. Realmente desde la gratitud, Señor. No permitas que nosotros haya una comparación de nada, Señor, porque tú eres el dueño de esa viña, Señor. Eres quien nos contrataste, Señor, para servirte, para trabajar, Señor. Y tú siempre nos das un pago totalmente bueno, Señor, totalmente abundante, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro buen Dios, Señor. Y nada nos faltará, Señor. Siempre, siempre tú te suples de todas las cosas que necesitamos, mi Dios, en este plano terrenal. De nada tenemos nosotros necesidad, Señor, porque tu provisión es perfecta siempre, Señor. Tú te gozas, como dice Hebreos, en los sacrificios que te agradan a ti, Señor, es el poder nosotros dar de lo que tú nos das a aquellos que necesitan también, Señor. Permite, Señor, que podamos extender esa misericordia y esa bondad tuya, Señor, visitando al enfermo, animando, Señor, a aquel que está cansado, vistiendo al que no tiene vestido, Señor, alimentando al que no tiene alimento, Señor. Porque nosotros, mi Dios hermoso, somos esos brazos, esos pies, esos labios, Señor. Permítenos abrazar, Señor, a la persona que lo necesita, dar una palabra de consuelo, Señor. Poder escuchar, Señor, a aquellos que necesitan ser escuchados, mi Dios. Hoy te damos toda
la gratitud, mi Dios hermoso, porque eres un Padre bueno y bondadoso, Señor. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguien necesita un sobre? Muy buenas tardes para todos. Bueno, saludamos a los que nos acompañan, a todas las familias, hogares, personas que nos acompañan a través de la distancia, de la virtualidad. Estamos acompañados el día de hoy por nuestro hermano Álvaro Roldán. Nos saluda y nos dice: muy buenos días, hermanos. Buen día, hermanos. Dios les bendiga y permita que este sea un tiempo de mucho crecimiento espiritual. Nuestra hermana Ana Cecilia, un abrazo para ti, mi hermana Cecilita. Querida familia RFC, feliz y bendecido día. Que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo estén siempre en nuestras vidas y en nuestro país. Para ti un saludo muy especial, mi hermana Gloria, también un saludo. Ella nos dice: muy buenos días, amada familia RFC. La paz y el amor del Señor gobiernen nuestros corazones. Nuestro hermano Galo junto con nuestra Nadi. Buenos días, queridos hermanos. También para ellos un saludo muy especial allá en San Jacinto. Para nuestro pastor Óscar Estrada, nos place saludarle, hermano pastor, gracias por acompañarnos también allí. Está en el departamento de Córdoba. Pastor Estrada nos dice: buen día, bendiciones mis apreciados hermanos. Que nuestro gran Dios les guíe en esta preciosa mañana. Un abrazo a la distancia. También nos saluda nuestra hermana Esperanza, que nos acompaña no solo, nos saludó y también está aquí en lo presencial. Siempre nos estuvo acompañando por un tiempo allá desde la finca. Hoy está con nosotros. Gracias, Esperancita. También nos saluda Lida. También acá está presencial y nos saluda en el YouTube. Y un saludo muy especial también para nuestra familia, nuestra hermana Liliana Vilán, junto con su esposito. Ellos nos dicen: buenos días, familia RFC. Junto a Miguel, sus padres, un abrazo para ustedes también. Carolina Alfonso, Carito, un abrazo también para ti. Gracias por estar allí también conectada, y para todos los que se conectan y ven esta transmisión en diferido, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Una invitación muy especial. Queremos recordarle que nuestro servicio inicia a las 9:30 de la mañana. 9:30. ¿Por qué 9:30? Porque estamos ya orando, iniciamos con oración. Entonces no se pierda este espacio, hermano, al contrario, aprovechémoslo. En verdad que es un momento muy especial, porque de pronto usted tiene una petición y sea el momento para orar en ese momento. Entonces, 9:30 inicia nuestro servicio. Terminamos nuestro espacio de oración y nos ubicamos en el salón. El saludo que hacemos lo vamos a dejar ¿para cuándo? Dijo el pastor. Ahorita para el final, al otro lado, con el tintico, la aromática. Entonces, la idea es que podamos seguir muy juiciosos este espacio. Y en verdad, estos tiempos de oración a las 9:30, en verdad que estamos sintiendo el mover del Espíritu Santo de una manera muy especial. Entonces, aprovechémoslo. Y también, viernes, ¿a qué horas? 8:30 de la mañana, de manera presencial. Aquí está el pastor Camilo, cada viernes, 8:30 de la mañana. ¿Y los sábados a qué horas? 8 de la mañana, de manera virtual. Si usted tiene una petición de oración, por favor, compártala. Por supuesto que estaremos orando unos por otros. Importante y valiosa invitación de repetirse la enseñanza, ¿por qué no? Vale la pena volver a retomarla, volver a verla y volver a tomar nota de cada verso. Seguramente, nuevamente el Espíritu Santo nos va a redarguir y vamos a seguir aprendiendo de parte de nuestro amado Señor. También invitamos a los hermanos que no se han bautizado, que se animen y por favor levanten la mano. ¿Quién quiere tomar este paso? El pastor Camilo les recibe para tomar esta importante decisión, porque hay que hacer un curso antes, hay que tener una enseñanza, hay que ser nuevamente, pues,
tener unas instrucciones antes de. Entonces, con el pastor Camilo, por favor, puede contactarse para dar este paso del bautismo. También les recordamos, amados hermanos, tenemos una canasta de amor para que por favor traigan mercado, elementos de aseo y todo lo demás, lo que el Señor ponga en su corazón, disponga, con mucho gusto aquí lo recibimos para ser de bendición para otros. Hoy aprendimos que no miramos la paja del ojo ajeno, hoy aprendemos también a dar también. Y también tenemos la invitación para hacer el discipulado. Discipulado también, hermano, también le recibimos. Por favor, levante la mano con el pastor Camilo, él también le va a dirigir con el hermano que está a cargo de los discipulados, entonces también con mucho gusto, ahí muy atentos. Hay otra serie de estudios que estamos haciendo en la iglesia, entonces por favor, hermano, anímese a sacar ese tiempo en la semana y dedicar este espacio. También recordamos que tenemos unas cosas en el segundo piso de nuestra venta de garaje. Si usted quiere dar un paseíto y una manito y echar ojo a ver qué de pronto le puede servir, allá también acérquese. Bueno, mis hermanos, hace 8 días se hizo una tarea muy linda con los tapabocas, se hizo una misión bien bonita, ya fueron dejadas esas cajas allá, el pastor Carlos nos compartió las imágenes de que se cumplió esa pequeña tarea y pues nuestra gran labor es seguir orando por nuestros hermanos en Venezuela, por nuestro país. Y bueno, hermanos, siempre, siempre dice la palabra que mantengámonos en oración. Entonces, quedamos despedidos. Un grande abrazo para cada uno, para los que están allí acompañándonos. Un grande abrazo para todos. Bendiciones. Linda semana.